Bueno, para quienes no me conocen, soy el profesor de Sangüesa, ¿sí? Hay varios que yo tuve el primer módulo, ¿sí? Hay otros que no. Este módulo va a ser la repetición del módulo que tuvimos la primera parte del curso, ¿sí? Entonces ahora hay que ponerle más empeño, chicos, o tratar de buscar estrategias distintas de enseñanza de mi parte y de aprendizaje de ustedes, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es comenzar a ver herramientas básicas para abordar el módulo, ¿sí? ¿Cuáles son? La primera, resolución de ecuaciones lineales, ¿sí? En eso el módulo anterior se equivocaban bastante. Entonces, demos la definición. Una ecuación lineal es cualquier ecuación que yo la pueda escribir en una forma en particular. ¿Y cuál es esa forma? A por x más b igual a 0. Con a distinta de 0. ¿Sí? O que no sea 0, lo mismo. ¿Ya? Ojo, esta ecuación no significa que siempre va a estar de esa forma, sino que mediante operaciones algebraicas vamos a poder reducirla a esa forma, ¿sí? Por ejemplo, 2x menos 7 partido por 3 igual a 5 menos 3x menos 2 dividido en 2. ¿Sí? Si se dan cuenta, lo que acabo de escribir no es igual a lo que puse acá arriba. ¿Sí? Sin embargo, lo que cuenta es que yo puedo trabajarlo para llegar a lo que estoy mostrando, ¿sí? A x más b igual a 0. Entonces, ¿cuál sería el trabajo a hacer aquí? O dicho de otra forma, Profe, dígame. una pregunta. ¿Usted qué hizo? ¿Me añadió como anfitrión o resaltó mi imagen? Porque el sordo me dice que él no me había resaltado. Ah, es que eso, o sea, yo lo resalté y en la grabación va a quedar usted puesto en la esquina, pero no sé cómo funciona en la clase en sí. Ya, si usted quiere, le da, a ver, usted le da a mi, donde aparece mi nombre en participante, Rafael Faría, usted le da a ser coanfitrión y yo lo coloco así como para que, Ah, como lo ya, coloco yo para que el estudiante le quede. ok. Con anfitrión. Listo. Ya. Ya, ¿sí? Y entonces, lo que les decía es que la ecuación no tiene por qué estar así, ¿sí? Esta sería la forma más simple de la ecuación, sino que puede estar dada como cualquier igualdad, y nosotros tenemos que transformarla a eso fácil, ¿sí? ¿Para qué? Para despejar la incógnita.
Entonces, en este caso, la idea siempre es despejar la incógnita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer primero? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué es lo que recuerdan de antes? Pasar lo que está dividiendo, multiplicando al otro extremo. Exacto, ¿cierto? Entonces, esa primera estrategia es súper buena. Que sería multiplicar básicamente por todos los denominadores, para que desaparezcan las fracciones. ¿Sí? Entonces, en este caso tendríamos que multiplicar por 3 y por 2. ¿Sí? Si quieren lo hacen todo a la vez, o si quieren van uno a uno. Eso es tema de cada uno. ¿Ya? Yo lo voy a hacer uno a uno. Multipliquemos por 3 primero. ¿Sí? Al multiplicar por 3, este término desaparece. ¿Sí? Y en el otro lado quedaría 5 por 3, 15, menos 3 por la fracción. ¿Sí? Y ahora multiplicamos por 2. 15 por 2 son 30. Y cuando multiplicamos por 2 este término, de x menos 2 partido por 2, se cancelan los dos. ¿Ya? Después, ¿cuál es el siguiente paso? Despejar la X. ¿Sí? ¿Y cómo? O sea, mi pregunta, ¿a qué apunta? ¿Qué hago con el 2? Primero hay que multiplicar eso. Multiplicamos, Multiplicar ¿cierto? entre. Eso se llama distribuir. ¿Ya? Entonces sería 2 por 2, 4x, 2 por menos 7, menos 14, 30, al otro lado, menos 3 por 3, 9, x en este caso, menos 3 por menos 2, más 6. ¿Sí? Y si se fijan, la ecuación que obtuvimos recién ya tiene más o menos esta forma. ¿Sí? La forma que habíamos dicho inicialmente. Entonces, ¿de dónde salió el menos 3? ¿Cuál? El menos 3 se colocó en A, colocó menos 15 3. menos 3. S. ¿Sí? Ya, ese menos 3 salió porque yo tomé este 3 y lo llevé multiplicando al otro lado. Entonces multiplica a todo este factor. ¿Sí? 3 por 5 da el 15. Y 3 por todo eso, que lo escribí tal cual. ¿Sí? ¿Se entendió o no? ¿De dónde sale? ¿A quien había preguntado? Le estoy hablando. Sí, ahí mandó un dedito arriba. Ya. Sigamos. Entonces, como les decía, esto ya tiene la forma, o casi la forma, que debe tener una ecuación lineal. ¿Sí? Ya. Y ahora, ¿cómo despejamos la x? Es simplemente agrupar todo lo que tenga x a un lado y todos los números al otro lado. ¿Sí? Entonces aquí deberíamos sumar 9x, ¿cierto? Deberíamos sumar 14. Si sumamos 9x, este desaparece, porque pasa al otro lado, ¿cierto? Al final. 9 más 14, 13. O sea, 9 más 4, perdón, 13. X. Y en el lado derecho, 30 más 6,
36 más los 14, 50. ¿Sí? Y ahí está, fíjense, prácticamente lo mismo. Esas dos cosas. Entonces, valor de x, lo único que falta es dividir por 13. ¿Ya? Importantísimo. Respetar la prioridad en las operaciones. ¿Sí? O sea, ¿a qué me refiero con eso? Si nosotros miramos la ecuación que teníamos inicialmente, ¿sí? No se podría tomar el 7 y pasar sumando. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque antes de eso hay una división. ¿Sí? Aquí también, no podríamos, por ejemplo, tomar este 3 y pasarlo dividiendo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes de multiplicar por 3 está esta división por 2. ¿Ya? ¿Eso por qué se los digo? Porque el módulo anterior detecté problemas de ese estilo. ¿Sí? Que cuando estaban despejando ecuaciones, se daban vueltas las operaciones. ¿Sí? Entonces al final quedaba un resultado erróneo. ¿Ya? ¿Quedó claro o no? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? El 5 ¿no sería como igualarlo al 2 para multiplicarlo por 10 y que toda la ecuación quede, o sea, que solo esa parte quede el resultado dividido 2? Ah, tú dices operar esto primero. Sí, que Sí, todo también quede puede en 2. ser. También Ah, puede ya. ser. O sea, en vez de este 5, decir, bueno, yo lo escribo como 10 partido por 2 y juntar estas dos cosas. Sí, igual sirve. Ya. ¿Sí? Otro ejemplo. X más 1 partido por X. Y todo eso dividido X más 1 menos 2X. Igual a 1. ¿Cuál sería el primer paso a realizar? Aquí hay dos formas de operar. ¿Qué es lo que harían primero ustedes? Las fracciones, ¿Cómo? las fracciones solitas, ¿Estas? dejarlas más pequeñas. O sea, tú dices como trabajar eso, Ujú. trabajar eso. ¿Sí? Sí, Sí, es una alternativa. ¿Ya? Hagámoslo así. De todas formas, después vamos a ver otra forma de hacerlo. ¿Ya? El numerador. Vamos por etapa. X más 1 partido por X. ¿Cómo se suman esas dos cosas? ¿Cómo se sumaban fracciones? Igual denominador. ¿Cierto? Se igualaban denominadores. O sea, por ejemplo, para que aparezca una X abajo, tendríamos que tener X cuadrado arriba, ¿cierto? Y al sumar, quedaría X cuadrado más 1 arriba y X abajo, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría si es que hacemos la suma de la parte de abajo?
O sea, esto de aquí lo estoy resolviendo acá. Esto ahora. X más 1 menos 2 partido por X. ¿Cómo se resuelve? Igualando los denominadores igual. ¿Sí, cierto? ¿Y cómo igualamos los denominadores aquí? Hay que al x más 1 dividirlo por x. ¿Y qué más? Porque si lo dividimos, ojo, esto es importante. Si lo dividimos por X, lo estamos alterando o lo estamos cambiando. Por X arriba. Eso. ¿Cierto? O sea, en otras palabras, lo que estamos haciendo, ¿cómo se llamaba esta estrategia de multiplicar arriba y abajo por lo mismo? Tenía un nombre. Se llamaba amplificación. ¿Cierto? O amplificar fracciones. Ya, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué pasaba cuando teníamos igual denominador? O sea, si este y este eran iguales. Se suman las fracciones. Se suman los numeradores, ¿cierto? Sí. Entonces nos queda x cuadrado más x menos 2. ¿Sí? Porque lo único que estoy haciendo es resolver eso. ¿Sí? Y restar el 2. Entonces estamos hasta cierto punto listos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ecuación la podemos reescribir de la siguiente forma. X cuadrado más 1 partido por x, porque recuerden que eso era lo que estaba en el numerador, dividido x cuadrado más x menos 2 dividido en x, ¿cierto? Porque eso fue lo que resultó al desarrollar el denominador. Ya. ¿Cómo se divide en fracciones? Multiplicando. ¿Multiplicando quiénes? Multiplicando el numerador con el denominador, el último, que sería x. Sí, ¿cierto? Entonces sería x cuadrado más 1, partido x cuadrado más x menos 2. ¿Y qué pasa aquí? Pasa algo bien interesante. ¿Qué podemos hacer con esas? Eliminarlas. Eliminarlas, ¿cierto? Entonces llegamos a una ecuación mucho más amigable, o mucho más fácil de resolver. Llegamos simplemente a eso. ¿Cómo se resuelve esa ecuación ahora? El denominador multiplica el 1. ¿Cierto? O sea, en otras palabras, tomamos el denominador y lo llevamos multiplicando al otro lado. X cuadrado más 1 igual a x cuadrado más x menos 2. ¿Sí? Y ahora el problema está casi listo. ¿Por qué? Tenemos dos términos iguales en ambos lados, los podemos cancelar.
Y tenemos 1 igual a x menos 2. ¿Cuánto vale x? Lo único que hay que hacer es pasar multiplicando, o sea, sumando el 2, ¿verdad? Entonces, ahí está. Esa es la solución del problema. Primera pregunta. Volvamos al problema original, que era este de acá. ¿Existe alguna otra forma de desarrollarlo? Pasar al tiro ¿no? El denominador multiplicando el 1. Exacto, ¿cierto? Podríamos haber multiplicado en un principio por el denominador. Entonces, aquí vamos a poner alternativa de solución. En este vamos a ir un poco más rápido. Tenemos la ecuación, ¿cierto? Multiplicamos el denominador al otro lado. Todo número multiplicado por 1 da el mismo número, así que nos queda así. ¿Qué más? En ambos lados tenemos una x, la cancelamos. ¿Sí? Llevemos este término al otro lado sumando. ¿Cuánto vale esto? Eso es fácil sumarlo. Lo habían dicho hace poco rato, 3 partido x. ¿cierto? Como es una fracción con igual denominador, sumábamos los denominadores. O sea, lo dije bien, ¿o no? Igual denominador, sumamos los numeradores. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuánto vale x? Un tercio. Un tercio. Vale 3. ¿Sí? Ojo. Esta x, como está en el denominador, pasa multiplicando. ¿Sí? Ah, sí. ¿Ya? Ahí. Entonces, hasta ahora, dos caminos distintos, misma solución. ¿Sí? ¿Existirá alguna otra forma de resolverlo? ¿Sí o no? Fíjense que el lado izquierdo de la igualdad es una fracción. ¿Sí? Y si es una fracción, yo la puedo amplificar.
¿Qué significa amplificar? Multiplicar arriba y abajo por un mismo factor. Si el numerador yo lo multiplico por x, ¿cuánto queda? X cuadrado más 1. X cuadrado más 1, ¿cierto? Si el denominador se multiplica por x, sería x cuadrado más x menos 2. ¿Sí? Pregunta. ¿Cuál es la ventaja de hacer esta amplificación? ¿Qué es lo que se gana? Eliminar la fracción. Eliminar la fracción, ¿cierto? Entonces aquí, ventaja, eliminar la fracción, ¿sí? Ya, y si ustedes desarrollan esto, los pasos son los mismos de antes, ¿sí? Que sería multiplicar por el denominador, eso ya lo habíamos dicho. Cancelar esos dos términos que son iguales. Y por último, sumar 2. Y nuevamente la solución dio 3. ¿Qué es lo que les quería mostrar con esto? ¿Sí? Porque ustedes deben desarrollarlo de una sola forma. ¿Sí? Pero yo mostré 3 alternativas. ¿Cuál es la finalidad de eso? Aquí lo vamos a poner. La finalidad, chicos, es que independiente del camino que ustedes sigan, si es que respetan el orden de las operaciones, siempre van a llegar a la misma solución. ¿Ya? Aquí lo escribimos para que quede en el documento. Independiente del camino, sí, suena bien. Independiente del camino a seguir, si se respetan las operaciones, o el orden de las operaciones, las soluciones van a ser las mismas. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos a ver otro tipo de ecuación que deben saber resolver, que es la ecuación cuadrática. Esta yo creo que todos la conocen, ¿sí?
Entonces, una ecuación cuadrática es una ecuación que nosotros la podemos reducir a la siguiente forma. Ax cuadrado más bx más c igual a 0. Con el a distinto de 0. ¿Ya? ¿Cuáles son las soluciones de esta ecuación? ¿O cómo se encuentran las soluciones de esta ecuación? Esto es una fórmula. A ver, le vamos a poner colorcitos a las constantes. Ahí está. Así es como nosotros vamos a encontrar las soluciones de una ecuación cuadrática, ¿sí? ¿Cuáles son las ecuaciones cuadráticas? Las que tenían esta forma, ¿sí? Ojo, hay estrategias para encontrar las soluciones de otra forma, ¿sí? Pero no siempre funcionan. Esta forma funciona siempre. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a definir el discriminante, ¿sí? Con este triángulo, y va a estar dado por toda la expresión que está bajo la raíz. Todo eso. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando lo que está bajo la raíz es positivo? ¿Nosotros podemos sacar la raíz cuadrada de un número positivo? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿cierto? Entonces, si esto es positivo, nosotros vamos a poder calcular la raíz. ¿Sí? Y al poder calcular la raíz, vamos a tener que la ecuación tiene dos soluciones. Entonces, la ecuación
posee dos soluciones distintas. ¿Sí? ¿Qué pasa si el discriminante es 0? ¿Tendrá dos soluciones complejas? No. ¿Cuánto es la raíz de 0? Tiene una solución. Tiene una solución. ¿Cierto? La raíz de 0 es 0. O sea, cuando yo sume y reste, 0 va a quedar lo mismo. O sea, tenemos una sola solución. Y por último, si lo que está bajo la raíz, que se llama discriminante, es menor que 0. ¿Qué ocurre con las raíces de números negativos? Ahí es complejo. Esos son complejos, ¿cierto? O sea, en este caso, las soluciones no son números reales. O sea, no tiene solución real. ¿Sí? Algunos ejemplos. Esa ecuación, 3x² más 7 menos 20 igual a 0. Primer paso, identificar el valor de A, de B y de C. ¿Sí? Veamos, voy a subir un poco. El A es el que acompaña al x². El B es el que acompaña a la x y el C es quien está solo. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es A, cuál es B y cuál es C? ¿Cuál es A? 3, 3, ¿cierto? ¿Cuál es B? 7, 7. 7. ¿Y cuál es C? menos 20. Menos 20. Importantísimo, los signos. ¿Sí? O sea, si ustedes escriben C igual a 20, eso está malo. No les va a salir la solución. Entonces aquí, no olvidar los signos. ¿Ya? Y ahora, ¿cuál sería entonces la o las soluciones? Lo único que habría que hacer es reemplazar en la solución general. Era menos b más menos raíz de b² menos 4ac partido en 2 por a. ¿Sí? Lo único que hay que hacer ahora es reemplazar. ¿Sí? Ahí estaría reemplazado. Ese es el A. Ese es el B.
Y ahí está el C. Y el resto, chiquillos, es cálculo, o sea, sumar, restar, meter a una calculadora. O si lo prefieren, sacarlo a mano, como sea. ¿Sí? 7 al cuadrado, pues 49. 4 por 3, 12, por 20 son 240, ¿o no? 12 por 20, sí, 240. Menos por menos es más, o sea, esto quedaría más 240. Dividido en 2 por 3, que son 6. Menos 7 más menos raíz de 289. ¿La raíz de 289 es exacta? Creo que sí. Sí, es 17. Entonces sería menos 7 más menos 17 dividido en 6. Entonces ahora, para ver las dos soluciones, tenemos que tomar ambos signos simplemente, ¿sí? El positivo y el negativo. Más 17 menos 7 son 10, partido por 6. Es lo mismo que 5 partido por 3. Y en el otro lado, o la otra solución, menos 17 menos 7 son menos 24. Dividido en 6, menos 4. Y esas serían las dos soluciones, ¿sí? ¿Dudas, chiquillos? Segundo ejemplo. 9 y a la cuarta menos 10 y cuadrado más 1 igual a 0. Primera pregunta. ¿Eso de ahí es una ecuación cuadrática? No está elevado al cuadrado. ¿Cierto? Hay una potencia o hay una exponente 4. Entonces, uno tendería o pensaría de que no. Pero ¿dónde está la trampa? A ver si alguien la reconoce. Que Son comparten la base. Ya que hablaron dos personas a la vez. ¿Quién se lanza primero? Son dos ecuaciones cuadráticas. Algo así. ¿Sí? Por ahí va. Volvamos a la ecuación general. Esta. ¿Sí? Fíjense que tiene la siguiente forma. Número, solito. Número por una incógnita. ¿Sí? Y número por la misma incógnita pero al cuadrado.
¿Sí? Veamos el ejemplo. Número por una incógnita, ¿sí? ¿Y número por quién ahora? Por la incógnita al cuadrado. Por la incógnita al cuadrado. O sea, en otras palabras, esto de aquí es una ecuación cuadrática, pero no para i, sino que para i al cuadrado. Respuesta, sí. Es una ecuación cuadrática, pero para i al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando yo escriba menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac, dividido en 2a, que sería la solución general, ¿qué es lo que yo debería escribir en el lado izquierdo? Y ¿Y al cuatro? cuadrado. I al cuadrado. Bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una ecuación cuadrática, pero para esta incógnita, que es i al cuadrado. ¿Sí? Ya, soluciones. ¿Cuánto es b? O mejor, ¿cuánto es a, cuánto es b y cuánto es c? ¿Cuánto es a? 9 9, ¿cierto? ¿Cuánto es b? menos 10. Menos 10, importante los signos. Bien. ¿Cuánto es c? 1. 1. Ya, ahí está. Y ahora es cosa de reemplazar. Menos b serían 10 más menos raíz de b al cuadrado son 100 menos 4 por a serían 4 por 9 y por c multiplicar por 1 partido en 2a. 2 por 9, 18. $100 menos 36 son 64. Raíz de 64 es exacta, es 8. Entonces, i cuadrado vale, tomamos la suma primero, 10 más 8, 18 sobre 18, o si tomamos la resta, 10 menos 8 son 2 sobre 18, o sea, 1/9. ¿Sí? Entonces, última pregunta. ¿Cómo encontramos el o los valores de i? Hay que despejar el exponente, ¿no? O sea, pasarlo, disculpe, pasarlo hacia el otro lado, ¿no? ¿Qué cosa habría que pasar al otro lado? El exponente 2 de la i ¿Y cómo? como raíz. Como raíz, justamente. Entonces, i cuadrado igual a 1 significa ¿qué cosa? ¿Cuánto vale el i? Raíz de 1.
¿Eso nomás? Si y cuadrado vale 1, ¿qué es lo que pasa cuando sacamos raíz? Es 1. Es 1 o... ¿Hay otra opción? O menos 1. O menos 1, bien. ¿Sí o no? Porque si el i vale 1, y cuadrado, entonces, si tomamos el caso i igual a 1, i cuadrado es 1. Si tomamos el caso i igual a menos 1, el i cuadrado también es 1. ¿Sí? Siempre que ustedes estén resolviendo ecuaciones cuadráticas, a la hora de tomar raíces, recuerden ambas soluciones. Y la otra, i cuadrado igual a un noveno. ¿Cuánto vale i? Más menos un tercio. Eso, más o menos un tercio. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas soluciones tiene esta ecuación? 4. 4, ¿no? 4. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, las 4 soluciones de esta ecuación son i igual a 1, i igual a menos 1, i igual a un tercio, i igual a menos un tercio. ¿Sí? En este paso, en este de aquí, que le voy a poner número 1, ¿sí? Voy a escribir hipotéticamente, si nosotros hubiésemos tenido las siguientes igualdades. I cuadrado igual a 1, igual que lo que nos dio, y cuadrado igual a menos 4. ¿Sí? Eso hipotético, ¿ah? No nos resultaron esas soluciones, pero estoy suponiendo que sí. De la primera, ya sabemos que i era más o menos 1. Pero ¿qué pasa con la segunda? Da soluciones complejas. Las soluciones complejas. O sea, no tiene solución real. ¿Sí? Entonces, en este caso hipotético, ¿cuáles hubiesen sido las soluciones del problema? O la regla de los imaginarios. Exacto, hay que borrarla de los imaginarios. Entonces, en este caso, solo hubiésemos tenido, o solo tendríamos,
esas dos soluciones. ¿Sí? Vuelvo a repetir, este no es el caso que acabamos de resolver. Yo puse esto como ejemplo. ¿Sí? Para mostrar eso, que hay muchas veces en donde nosotros tenemos que eliminar soluciones. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos, hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Bien? Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar un recreo de 10 minutos, porque la clase dura hasta las 11:50. ¿Sí? Así que ahí aprovechen, no sé, pues de tomar desayuno, de tomar agüita, ir al baño. ¿Vale? Entonces voy a dejar aquí escrito que... Profe, porfa, muestre la otra lámina para tomar una foto, dice Diego. Ya. De todas formas, yo esto lo subo, ¿ah? Queda todo subido. ¿Ya? Entonces, recreo hasta las 10:59. ¿Sí? Ya, chicos, nos vemos entonces en 10 minutitos más, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el resto de tiempo? Vamos a ver aplicaciones, ¿sí? Aplicaciones que a ustedes como arquitectos les van a interesar. ¿Qué es lo primero que vamos a definir? Vamos a definir el concepto de razón. Entonces, primero, la razón entre dos variables llamémoslas X e Y, ¿sí? No es nada más que la división entre ellas. ¿Ya? O sea, siempre que hablemos de la razón, es simplemente la división, ¿sí? Ahora, lo podemos escribir como clásica fracción, ¿sí? X sobre Y. Lo podemos escribir como X 2 puntos Y, que los dos puntos iguales a una división, ¿cierto? O en palabras, o con el lenguaje usual, que va a ser X es a Y. ¿Sí? Esas tres cosas son exactamente lo mismo. ¿Ya? Segundo concepto. El concepto de proporción. Una proporción va a ser una igualdad entre dos o más razones.
¿Sí? ¿Qué era una razón? Habíamos dicho antes. Era la división, Una división. ¿cierto? Sí. Entonces, una proporción es una igualdad entre divisiones, ¿sí? Entre una o más. Es decir, podríamos tener esa división, esa división, ¿sí? Varias divisiones. Y así cuantas ustedes quieran. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se leen? Se lee X es ahí, ¿cierto? Eso es lo que habíamos dicho en el punto 1. X partido por Y se lee X es ahí. ¿Cierto? Ahí está. El igual se lee como ¿cómo? X es ahí como A es a B como Z es a W. ¿Ya? Esa es la interpretación. O si quieren, o si prefieren, esto también podría ser X, dos puntos Y, que era lo mismo, A, dos puntos B, Z, dos puntos W. ¿Ya? Y ahí se pueden ir mezclando, o sea, podría ser X, dos puntos Y, escribir como A, dos puntos B, ¿sí? Entonces, lo que interesa aquí es que sepan, una proporción es igualdad entre dos o más razones y las podemos encontrar en los distintos problemas en todas estas formas, ¿sí? X es ahí, X dos puntos Y, con igualdades o con la palabra como, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la finalidad de establecer proporciones? La finalidad de las proporciones es que nosotros con ellas podemos deducir ecuaciones. Es poder deducir o plantear, como le quieran llamar. Poder deducir, plantear. Ecuaciones, ¿sí? Y en la hora anterior ya vimos cómo resolver las ecuaciones básicas, ¿sí? Escalas, que esta es una aplicación muy importante para ustedes. ¿Qué era una escala? ¿Se acuerdan? La proporción entre dos medidas.
Sí, es la proporción entre dos medidas. ¿Pero qué medidas? ¿O en qué ¿Las de un orden? plano y la vida real? Eso, ¿cierto? Entonces, la escala de partida es una proporción. ¿Ya? Eso es súper importante. Es una proporción entre la longitud, eso es importante, de un elemento en un plano o prototipo o mejor dicho, no es la razón, ¿sí? Siendo más preciso. Después vamos a usar la proporción para calcular elementos, pero esto es la razón. Entre la longitud del elemento en un plano prototipo con el elemento en la vida real, o el elemento real, ¿sí? O en tamaño real, ¿sí? Eso es una escala. Por ejemplo, si un plano tiene escala 1:40, ahí tenemos una razón. ¿Qué significa? Que 1 centímetro o 1 metro son 40 centímetros o 40 metros. Exacto, ¿cierto? Una unidad de longitud en el plano equivale a 40 en el tamaño real, ¿sí? A 40 de las mismas unidades. Significa que una unidad de longitud en el plano equivale a 40 unidades de longitud en tamaño real. ¿Sí? Pregunta. ¿Para qué sirve la escala? ¿Para qué servirá? En el mismo ejemplo, ¿de qué me sirve? Aquí está el ejemplo. ¿De qué me sirve tener esto? Que al poder dibujarlo, tener una idea del tamaño real. Sí, ¿cierto? Va por ahí. Para poder relacionar el dibujo con el tamaño real. ¿Sí? ¿Y qué pasaba si yo igualaba razones? ¿Qué es lo que obtenía? ¿Cómo se llamaba eso cuando igualábamos razones? Proporciones. Proporciones. Entonces, esa es la finalidad. Que mediante proporciones nosotros podemos conocer las longitudes de cualquier elemento. ¿Sí? Entonces, la respuesta sería: gracias a las proporciones,
podemos conocer las longitudes, o mejor dicho, cualquiera de las longitudes si es que conocemos o la del plano o la de tamaño real. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a resolver el problema asociado a escalas del sumativo 1, del módulo anterior. Bueno, del formativo. Voy a copiarlo hacia la otra página. Ahí está. Este problema es con enunciado, pero lo vamos a traducir poco a poco. Dice, una empresa que diseña casas prefabricadas les solicitó el diseño y distribución de una casa de 42 metros cuadrados. ¿Ya? Esto de aquí es el área real. ¿Sí? Para la cual usted entregó el siguiente bosquejo, que es el dibujo. ¿Sí? Si se quiere imprimir el plano en un folleto cuadrado de 196 centímetros cuadrados, ¿cuál será la escala de dicho plano? Entonces, el folleto tiene esta forma, es cuadradito. De 196 centímetros cuadrados de área. ¿Sí? Primera pregunta, ¿cuáles son, o cuál es la magnitud del lado de este cuadrado? ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Es 14, ¿cierto? 14, ¿sí o no? ¿Cómo la sacó? Multiplicando los lados. O el... Sí. O un lado al cuadrado. Exacto, ¿cierto? Ese número tiene que estar repetido y tiene que dar 196. O sea, sacando raíz cuadrada. Eso es todo. ¿Ya? Ahora, esto se quiere imprimir porque esta es la casa. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dicen? Que acá tiene una medida de 6 metros o 600 centímetros. Acá tiene una medida, ¿sí? Una medida vertical de 7 metros o 700 centímetros. ¿Sí? Esto es 6, esto es 7. Da 42 metros cuadrados, que ese es el área real, ¿cierto? Y yo ahora quiero hacer el plano aquí. ¿Sí? Podría ser ahí, por ejemplo.
Entonces, primera pregunta. ¿Cuál es la proporción, o la razón, mejor dicho, entre esto y esto? O sea, ¿cuál es la escala? Porque eso hay que hacer para calcular la escala. Hay que calcular una razón. ¿Sí? El dibujo va a quedar algo así. Aquí está una parte. Y ahí está la otra. ¿Qué magnitud tomamos del dibujo? ¿Cuál es este largo? 700. 300. No, ese es el tamaño real. ¿Sí? La escala es tamaño en el plano dividido tamaño real. ¿Cuál es esta medida? Queda 14 dividido 700. 14, ¿cierto? 14 centímetros partido. ¿Cuál es su equivalente en tamaño real? 700. 700. ¿Qué ocurre con las unidades? Se cancelan, ¿sí? 14 partido en 700. Si se simplifica, ¿cuánto da? 14, 7 por 2, 700 es 7 por 100. 2 partido en 100, eso es 1 sobre 50. Entonces la respuesta en este caso sería la escala del plano es 1 es a 50. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. La escala siempre es longitud en el plano dividido su equivalente en el tamaño real. ¿Sí? ¿Lo escribo, no? ¿Eso que dije? La escala siempre es una longitud del plano dividida la longitud de su equivalente. ¿Sí? Ya, ahora, ¿de qué nos podría servir? Habíamos dicho, ¿cuál era la idea de la escala? Lo dije hace poco. ¿Cuál era la finalidad? ¿Conocer las proporciones o no? Las proporciones reales. Establecer proporciones para conocer longitudes reales. ¿Sí? O viceversa. Si tenemos la longitud real, saber de qué tamaño tiene que ser en el plano. ¿Sí? Entonces, ahora, si yo les preguntara, ¿saben qué? Eso, el dormitorio, en este caso, mide 3 metros de alto. ¿Cómo yo podría saber cuánto va a medir en el plano?
haciendo una proporción, igualando razones. Exacto, ¿cierto? ¿Qué? Entonces, lo primero, la escala se iguala, ¿cierto? ¿A quién? Voy a escribir la pregunta mejor primero. Si quisiera conocer la longitud del dormitorio que tiene ancho real de 3 metros. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuál es esa misma longitud, pero en el plano? Ya vuelvo a la página anterior. Alguien dijo estableciendo una proporción. ¿Sí? ¿Cuál era esa proporción? Todo sale de la escala. La escala, ¿a quién tiene que ser igual? A la nueva razón que hay que establecer. ¿Y cuál sería esa nueva razón? X es a 300. Eso, bien, súper bien. Entonces, su equivalente al plano sería, establecemos la proporción (1 sobre 50), que dijimos es la escala. ¿Sí? Igual a una longitud en el plano, en este caso una incógnita, ¿sí? Porque eso es lo que queremos saber, dividido su equivalente real, ¿sí? Que en este caso son los 3 metros del dormitorio. ¿Sí? ¿Y cómo se llamaba esa ecuación? ¿La vimos en la primera parte de la clase? Proporción. No, en la primera, esta ecuación. Ahora ya, ¿Una ecuación lineal o no? eso, ecuación lineal. Fíjense que de aquí para arriba fue la aplicación, o sea, cómo ustedes plantean una ecuación. ¿Sí? Pero de aquí para abajo es solo resolución. ¿Sí? Entonces tienen que saber, tener clara esa parte. Todos los problemas tienen esos dos elementos. Una parte es, por así decirlo, del contexto que están trabajando, que es donde ustedes establecen las ecuaciones. Y otra parte es la parte resolutiva, que eso va netamente con estrategias de resolución. ¿Sí? Entonces, en esta parte, ¿cuánto vale X? 6. ¿Cierto? Multiplicamos por 300. Simplificamos un 0, 30 partido en 5 son 6 centímetros. ¿Sí? Eso significa, volvamos a nuestro plano, que si es que nosotros estamos haciendo el dibujito aquí está el dormitorio. ¿Sí? Este es el dormitorio.
esta medida va a ser de 6 centímetros. ¿Ya? ¿Queda claro o no? ¿Alguna duda, chicos? Si tienen dudas, pregunten nomás. La idea de ahora, de este módulo 1 de repetición, es que lo pasen, pues, lo pasen bien. Profe, ¿Sí? siempre sacamos la escala con el lado más largo que nos entregan, ¿cierto? En este ejercicio sí, porque la hoja era cuadrada, ¿sí? Entonces, si tú tratas de poner aquí los 600, el otro lado se sale, Ah, ya, ok. ¿sí? Y una tercera pregunta. A ver, déjenme mirar el dibujo. Creo que era la otra pregunta con latina. Si yo dijera, latina en el plano mide 3 centímetros. ¿Cuánto mide latina? ¿Sí? Otra latina real, ¿sí? No en el plano. O sea, eso, ¿sí? ¿Cuánto mide latina? ¿Qué deberíamos hacer? Una proporción. Una proporción, nuevamente, ¿sí? Chicos, en planos con escala todo es proporciones. ¿Cuál proporción? 1 es a 50, como 3 es, o sea, como 3 partido de X. Eso, ¿cierto? Entonces, la respuesta sería, establecemos la proporción 1 es a 50, ¿cierto? Esto era la escala, ¿sí? Y se dan cuenta, esa es la gracia de la escala, que sirve para establecer proporciones para determinar todas las longitudes que ustedes quieran. Entonces, eso es igual a la incógnita. Y ¿Dónde el iba? X, ¿Y por qué va abajo, ¿no? abajo? Porque estamos sacando el tamaño real. Exacto, ¿cierto? Eso es súper importante. Arriba, en este caso, en los numeradores van los tamaños del plano, o longitudes en el plano. ¿Sí? Mientras que en el denominador, o abajo, van las longitudes reales. En este caso, como la incógnita es una longitud real, va aquí, ¿sí? ¿Y cuál es su equivalente en el plano? ¿Cuánto lo había puesto? 3. 3. Y nuevamente una ecuación lineal. ¿Cuánto vale x? 150. 150, ¿cierto? Este x lo tomamos y lo llevamos multiplicando. Y este 50 también. ¿Qué unidad?
Centímetros. Centímetros. Entonces, la tina mide 150 centímetros o 1,5 metros. Ahí da lo mismo la unidad cuando da la respuesta, ¿sí? Obviamente da lo mismo siempre y cuando sea la misma cantidad, ¿sí? 150 centímetros es lo mismo que 1,5 metros. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? No, profe. ¿Ya? Y la última aplicación que vamos a estudiar son los porcentajes. ¿Qué es un porcentaje? O vámonos más a la práctica. ¿Qué significa que yo les diga el 70% de algo? Es como una parte de algo. ¿Sí? ¿Y qué tiene relación con lo que estamos hablando, ¿no? De proporciones. Sí, Sí, ¿cierto? ¿Por qué? El 70% son 70 partes de ¿cuántas? de 100. De 100, ¿cierto? Entonces, el porcentaje es una razón que sirve para establecer proporciones. Entonces, el X% de una variable corresponde a la proporción ahora de la variable con respecto a un total. ¿Sí? Entonces sería la variable con respecto a un total es igual a ¿cuánto? ¿Qué habíamos dicho? El porcentaje era la razón con quién. Con 100. Con 100. ¿Ya? Entonces eso, el porcentaje, el X% simplemente es una razón. Es X partido por 100. Pero cuando hablamos del X% de algo, ¿sí? Es esta proporción. La variable con respecto a su total es igual a X sobre 100. Dos ejemplitos y con eso acabamos. El 15% de 480. ¿Qué es lo que reconocemos aquí? 15% significa ¿qué razón? La 15 variable. sobre 100. 15 sobre 100. ¿Sí? Y este 480, ¿qué viene a ser? El 100%. El total, ¿cierto? O el 100%. ¿Y cuál es la incógnita? La variable en este caso. El 15%. Es el 15% de esto. ¿Sí?
quizá aquí esta X puede ser engañosa, la vamos a cambiar. ¿Sí? Porque la X se utiliza generalmente para incógnitas. Coloquemos el A. ¿Sí? Es lo mismo. Coloquemos el A% y el A. ¿Ya? Entonces, esto nos sirve para establecer la siguiente proporción. Lo que estamos buscando, partido el total, es igual a 15 partido en 100. ¿Sí? Este de acá es el porcentaje y este 480 es el total. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el 15% de 480? ¿Qué habría que hacer? 480 por 15 dividido 100. Exacto, ¿cierto? O sea, despejar esa X. ¿Cuánto nos da eso? Si alguien tiene calculadora a mano. 72. ¿Cuánto? 72. Ya. 72. 72. ¿Sí? Entonces eso. El porcentaje no es nada más que una razón. ¿Sí? Que sirve para establecer proporciones. Último ejemplo. Si el 15% de un total es 40. O de una cantidad es 40. ¿De qué cantidad estamos hablando? ¿Qué ecuación deberíamos plantear aquí? Porcentaje significa ¿qué cosa? Esa razón. 15 sobre 100, ¿cierto? Pero ahora, ¿lo igualamos a qué razón? X es a 40. ¿X O es a 40 es a 40? X. O 40 es a X. ¿Por qué? Porque ¿Cuál es la incógnita? El total. El total, ¿cierto? Y al igual que en la escala, fíjense que la estructura es similar. En las escalas, voy a volver un poco la página. ¿Qué es lo que iba arriba? Eran las longitudes en el plano, ¿sí? ¿Y qué es lo que iba abajo? Longitudes reales. Longitudes reales, ¿sí? O sea, siempre estaban agrupadas de esa forma. Arriba iban las que tenían una característica y abajo las que tenían o que compartían la otra característica, ¿sí? En los porcentajes, estas dos, ¿qué son? ¿O qué comparten? Son el total,
¿Sí? Entonces, en este caso, como la incógnita es el total, la incógnita va abajo. ¿Sí? Ya, ¿y cuánto vale X, entonces? $266,6. Se despeja de esa forma y da, ¿cuánto me había dicho? 266,6. 6. Seguramente periódico, ¿no? Da harto 6, después un 7. Ah, sí, periódico. Ya, entonces, esto significa que si a esta cantidad se le saca el 15%, debería dar 40. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Entonces, el porcentaje no es nada más que una razón con denominador 100. Ya, nos quedan 5 minutitos. ¿Qué vamos a hacer en estos 5 minutitos? Que en realidad es bien poco. Voy a mostrarles, porque como no todos fueron alumnos míos el módulo anterior, cómo yo voy a ir subiendo los documentos o los archivos. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a compartir desde el computador. Una beca, matemática, módulo 1, repetición. En actividades, aquí, voy a crear un módulo de recursos que se va a llamar documentación. ¿Sí? Ya da lo mismo, después le escribo información más detallada. Ya. Y como no hay nada todavía, voy a subir lo que acabo de hacer. Ya. Ahí apareció. Fíjense que ahí está el PDF con la clase de hoy. Todo lo que escribí está en ese documento. Y además, en unos 30 minutos más, que sería lo que se demora el video, aquí al lado va a aparecer una pestaña que dice vínculos. ¿Sí? Y en ella van a encontrar un playlist con todas las clases. ¿Sí? Va a ser un único link que tiene todas las clases grabadas. Generalmente yo tardo entre media hora a una hora en subirlas. ¿Sí? No tardo más que eso. Así que eso, también en esta misma parte voy a poner la programación del curso que tiene las fechas. ¿Sí? Fechas de sumativos y contenidos. ¿Ya? Ya pues chicos, eso sería entonces por ahí. Nos vemos la próxima semana. Durante el día o mañana voy a subirles un listado con problemas para que se entretengan estos días y revisemos la próxima clase.
¿Ya?